Parece que todo el mundo está hablando sobre el COVID-19. Cualquiera puede contagiarse de coronavirus. Es importante entender los riesgos y síntomas asociados con el COVID-19 porque nadie es inmune. Nuestros miembros mayores de la familia tienen el mayor riesgo. Es más probable que se enfermen y que sufran o que quizás fallezcan por COVID-19. Es posible que los miembros familiares más jóvenes solo sufran síntomas leves. Muchas personas son asintomáticas, lo cual significa que ellos no sufren ningún síntoma, pero pueden seguir transmitiéndoles el virus a otros, quienes entonces pueden enfermarse gravemente. Por eso es que es tan importante usar una mascarilla que cubra tanto su boca como su nariz y que además lave sus manos a menudo. El COVID-19 y otros virus como la gripe se propagan a través del contacto. Cuando estornuda o habla, los gérmenes viajan por el aire o aterrizan en personas y cosas. El COVID-19 entra al cuerpo a través de su nariz, boca y ojos. Esto hace que se propague fácilmente entre las personas. Siempre use una mascarilla y asegúrese de mantener una distancia por lo menos 2 metros o 6 pies cuando esté rodeado de otras personas, hacerse la prueba del COVID y hable con sus médicos sobre la vacuna. Las personas mayores que tienen problemas de la salud, como diabetes e hipertensión, deberían evitar las multitudes. Quedarse en casa con solo los miembros familiares que viven con usted ayuda a limitar la probabilidad de contagiarse del virus. En el caso de los más jóvenes que viven con miembros familiares mayores, es incluso más importante lavarse las manos y utilizar una mascarilla cuando sea necesario. Si tiene contacto con personas afuera de su hogar, también es importante recordar el mantener por lo menos 2 metros de distancia. Los síntomas del COVID-19 pueden variar. Los síntomas comunes son la repentina dificultad para respirar y el dolor corporal. Es posible que sufra de dificultad para respirar y fiebre alta por algunos días, pero hay otros síntomas que pueden indicar la presencia del COVID. Entre algunos de estos síntomas se incluye fiebre, escalofríos, tos seca que no produce flema, falta de aliento, fatiga, dolor corporal, dolor de cabeza, dolor de garganta, náusea, diarrea y secreción y congestión nasal. Las personas con COVID-19 también reportan pérdida de la audición, olfato y gusto. Pueden tener la pérdida de uno o más de estos sentidos. Este síntoma parece temporal y todo vuelve a la normalidad un tiempo después que el virus desaparece. Los niños pueden ser asintomáticos o pueden desarrollar síntomas similares al de los adultos. Entre estos síntomas se incluye fiebre, tos seca y dificultad para respirar, y puede incluir sarpullido u ojos enrojecidos. Cuando note los síntomas, es importante contactar al consultorio de su doctor si es posible y recuerde que debe quedarse en casa. Es difícil mantener una distancia por lo menos 2 metros o 6 pies durante un tiempo tan estresante, pero hay un gran número de opciones que pueden ayudarle a mantener el contacto con miembros familiares sin ponerlos en riesgo.